Para salvar su vida, muchos judíos corren a convertirse al cristianismo. Esto generó un imprevisible problema que terminaría dando origen a la creación de la Inquisición en 1480. Desde las matanzas y asaltos a juderías de 1391, había judíos que se habían convertido de una forma forzada, y había familias judías que oficialmente eran cristianas y que seguían practicando el judaísmo a escondidas. Entonces, esa existencia de conversos que para la mentalidad de la época son herejes, es decir, gente que se ha convertido al cristianismo pero que sigue practicando su antigua religión, en esa época es una herejía. Entonces, los reyes católicos lo perciben como un problema, y como un problema no solo social y religioso, sino político. Un siglo después de las masacres de 1391, los reyes católicos deciden separar tajantemente a los nuevos cristianos de la influencia judía. En 1492 no solo se conquista Granada y se culmina el proyecto de reconquista que se había iniciado en torno al siglo VIII, sino que se está configurando un nuevo Estado, el llamado Estado moderno. Una de las raíces del Estado moderno no solo es la monoconfesionalidad, sino que el monarca es ungido por Dios, por lo cual la soberanía y la potestad, la Iglesia y el Estado, formarán un todo unívoco. En ese Estado confesional no caben ya las minorías de otra índole. Judíos y musulmanes estaban abocados o a desaparecer o a la conversión. No había otra alternativa posible. El 31 de marzo de 1492, se decreta que todos los judíos que no se sometan a la fe cristiana tienen 3 meses para salir de territorio hispánico. Shalom Aleichem, Malache HaShalom, Malache Elyon, Mi Melech, Malache HaMelachim HaKadosh Ba. Quizás la intención hubiera sido más por parte de los reyes, y eso se ve por algunos casos concretos, de que los judíos se quedaran renunciando a su religión y a su identidad, evidentemente, como ocurre en determinados casos, porque no todos se van a ir. Se produce en 1492 una grandísima paradoja. Los judíos que habían contribuido con su esfuerzo a consolidar una estructura estatal que antes no existía, fueron quizá las primeras víctimas propiciatorias de un Estado que, una vez consolidado, no consentía que con unas fronteras completamente delimitadas y un monarca cristiano se pudiera permitir la tolerancia de unas creencias distintas a las suyas. Una leyenda cuenta que al partir los rabinos españoles realizaron un jerem, es decir, una prohibición rabínica por la que ningún judío podía volver a pisar Sefarad. El mismo año que las naves de Colón abrían ruta iniciando la expansión española hacia Occidente, los judíos sefardíes llevarían hacia Oriente su herencia hispánica en su viaje incierto. Yom meori, hashach begerush Castilla, oy li al shibri, sheber Yerushalayim al tiskeriot, alay ve'oyali, Kile sheber Castilla lo dinsatzori, Yom meori, Hasha begerush Castilla oili al shibri, Mi Portugal nishma konehi bemara, alay ve alelay. En un primer momento, Portugal, por su proximidad geográfica, fue el destino de numerosas familias judías.
guardaban la esperanza de que la decisión tomada por los reyes católicos fuese reversible. En 1496, el matrimonio del rey Manuel I con la hija de los reyes católicos desembocó en nuevo decreto de expulsión. Marruecos fue el país de África del Norte que más exiliados recibió. Allí, los sefardíes reprodujeron los sistemas de organización que tenían en la península. Los sefardíes de Egipto se integraron en las comunidades del delta del Nilo y una parte de ellos recaló en Jerusalén. Las autoridades del Imperio Otomano confiaron en los sefardíes como minoría leal y constructiva. Los sultanes les requirieron como médicos personales, ministros de finanzas y diplomáticos. Gozaron de libertades y fueron animados a desarrollar sus conocimientos. En Italia se establecieron en las zonas que no estaban bajo dominio español. Ya en el siglo XVI había en Roma una sinagoga de los catalanes y otra de los castellano-aragoneses. También otros países como Holanda, Inglaterra y Francia recibieron una inmigración sefardí. Aunque la composición social de estos judíos era muy variada, a todos les unía una lengua común, el judeo-español, síntesis del sentimiento de esa espléndida herencia cultural, social y económica que habían adquirido en la península ibérica. Hubo épocas de sinergia, una época de mutua fecundación en las artes, en las ciencias, en las letras. El hecho es que los judíos fueron expulsados. De modo que creo que es una nostalgia no por lo que fue, sino por lo que pudo ser. Desde el exilio, Sefarad se convirtió en una imagen de orgullo y dolor. Reflejo de esto es la leyenda que afirma que muchos sefardíes aún conservan las llaves de las casas de sus ancestros. ¿Dónde está la llave que estaba en cajón? Mis nonos la truyeron con grande dolor. Mis nonos la truyeron con grande dolor. De su casa de España, de España. De su casa de España, de España. Sueños de España. No deja de ser un mito, pero que es un mito que representa algo en el imaginario colectivo. Es el mito de los orígenes y de unos orígenes histórica y culturalmente prestigiosos. Los rasgos sefardíes se conservaron mejor en aquellas colonias sefardíes que vivían en países de desarrollo menos evolucionado que los países donde vivían, que fundamentalmente que España. Quiero decir, los rasgos sefardíes se conservaron muy bien en Oriente Próximo, en la zona del Imperio Turco y en las zonas del norte de África, en la zona fundamentalmente de Marruecos. La generación de mis abuelos tenían como primer idioma el ladino judío-español, incluso, digamos, el único idioma escrito de mi abuela paterna era el judío-español. Mi familia en Grecia hablaba ladino, sobre todo las abuelas. Mi madre ya empezó a ir a colegio griego donde obligaban a aprender en griego y a hablar en griego, o sea que fue perdiendo un poco el español, pero las abuelas solo hablaban en ladino. Realmente yo creo que gran parte del secreto está en cómo estaba constituido el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se extendía por toda la cuenca oriental del Mediterráneo, los países balcánicos, y su orientación histórica y social era la de permitir a los pueblos bajo su dominio que siguieran con sus tradiciones como